Amén. Amén. Amén, hermanitos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bueno, continuamos con los estudios del Evangelio de Lucas. Con mi hermano Agustín, bueno, estamos ya capítulo 3. Empezaremos hoy a ver cómo es ese bautismo de Jesús, pero haremos un breve resumen. Agustín, Dios les bendiga grande y poderosamente, hermanitos. Muy buenas tardes, noches o mañanas. Dios los bendiga a todos. Entonces, como dijo Alejandro, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Ya sabemos que Lucas no era apóstol, era un discípulo del Señor. Estuvo con Pablo a partir de su segundo viaje misionero. Se cree que la carta fue escrita alrededor del año 80, dedicada o se escribió para un hombre que era prominente dentro de la sociedad judía, cristiano también, que se llamaba Teófilo, para que él conociera bien todas las cosas que habían sucedido y que eran ciertísimas. Entonces, Lucas se dedicó a investigar todas las cosas diligentemente. Y vemos cuando estudiamos este evangelio que Lucas es muy detallista en muchas cosas que él está mencionando acá. Él menciona personajes, fechas que son necesarias, son importantes para establecer más o menos parámetros en cuanto a las edades, esa cosa que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Aquí en el capítulo 3 estuvimos viendo entonces a Juan el Bautista cuando empieza su ministerio público. Aquí Lucas establece más o menos en qué año, en qué fecha que él empieza su ministerio público. Sabemos que él fue llamado por Dios, ya desde que el ángel se le aparece a Zacarías para que él tuviera un hijo que iba a ser el que iba a encaminar o a abrir los caminos del Señor. Iba a empezar la predicación para abrir los caminos del Señor, preparar los caminos del Señor ante un pueblo que era el pueblo de Israel, el pueblo judío, que ellos estaban esperando un Mesías, pero aparentemente no entendieron o no entendían cómo era el Mesías o cuál era el Mesías que ellos estaban esperando. Aquí en el bautismo de Jesús vamos a ver parte de la revelación que Dios le da al pueblo de Israel en cuanto al Mesías, algo que ellos a lo mejor no entendían, ellos no sabían, pero el caso es que Juan el Bautista, cuando predica al pueblo de Israel allá en el Jordán, bautizando para el arrepentimiento y perdón de pecados, él veía que las multitudes iban hacia él o iban a él para ser bautizadas. O sea, mucha gente iba a ser bautizada porque era como la preparación para recibir el Mesías. El Mesías estaba llegando, estaba cerca, ya el Mesías estaba por llegar. Entonces la gente se estaba preparando para recibir el Mesías, pero Juan los critica en cuanto a las obras que ellos hacían. Entonces los llama al arrepentimiento y hacer obras dignas de arrepentimiento. Entonces ahí vemos que había diferentes personas que iban a bautizarse y él les llamaba la atención a ellos y ellos mismos preguntaban, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y entonces más o menos les recomendaba lo que ellos debían hacer según el cargo que ocupaba cada uno de ellos. Después él dice que porque la gente pensaba que Juan podía ser el Mesías, o sea, las personas, los judíos, pensaban que él podía ser el Mesías, o inquirían en su corazón que Juan posiblemente podía ser el Mesías, pero como él sabía lo que las personas estaban inquiriendo, estaban pensando en sus corazones, él le dice que él no es el Mesías, que detrás de él venía alguien que era mucho más grande que él, del cual él no era digno de desatar encorvado sus sandalias. Y él dice que él le bautizaba con agua, mas el que vendría después de él, aquel que él no era digno de desatar las sandalias en sus pies, lo bautizaría con Espíritu Santo y fuego, en el versículo 16 que vimos en el capítulo 3. Y habla de su aventador que está en su mano, o sea, que él venía a juzgar, ¿verdad? Aunque él venía a salvarnos, él también venía a juzgar a su propio pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Como pasó toda la historia del pueblo de Israel, donde el pueblo era juzgado por Dios por cuando pecaba y eran entregados en manos de otras naciones, de naciones enemigas. Dice que con muchas, dice el 17, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
A lo mejor ellos no entendían este versículo, no entendían de repente ni Juan lo entendía, pero era revelación de Dios que él tenía que anunciarle al pueblo de Israel que iba a bautizarse de lo que iba a ser el Mesías. Y eso tiene que ver con el último día o el fin del siglo, el fin de todas las cosas, donde recogería en su granero el trigo y quemaría la paja afuera, en un fuego que nunca se apagaría. Y está hablando de la vida eterna y el castigo eterno, que es lo que está hablando aquí Juan. Dice que con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? ¿Cuál era el evangelio que anunciaba Juan a los israelitas? Que el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicaba Jesús cuando empezó su ministerio público. Ya le decía a la gente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esto: encerró a Juan en la cárcel. Sabemos que Herodes, el tetrarca, llamado el tetrarca, encierra a Juan en la cárcel por estar juzgándolo o criticándole el hecho de que se haya quedado con la mujer de su hermano, que era Felipe, que también era tetrarca, también gobernaba. ¿Algún comentario sobre esta parte? Creo que eso más o menos lo hablamos bastante la semana pasada. Creo que más o menos quedó aclarado, claro. Y si no, pasamos al versículo 21 y adelante con el bautismo de Jesús. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguna aclaratoria? ¿No? Ok. Vamos a leer versículo 21 y 22, que es el bautismo de Jesús. ¿Quién lo puede leer? Amén, Agustín. Dice la palabra Lucas 3:21. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. En ti tengo complacencia, dice la versión Reina Valera. ¿Qué les llama la atención en esos dos versículos? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Comentarios. ¿Qué les llama la atención? Aquí Lucas dice algo que los otros tres escritores de los otros tres evangelios no lo dice, no lo mencionan. Por eso que Lucas era más detallista en cuanto a las cosas que investigó. Él detallaba mucho algunas cosas. ¿Algún comentario que venga especial en estos dos versículos? Es cortico, pero tiene muchas cosas de que Sí, aprender. hay algo que me hizo acordar de Esteban cuando estaban a punto de apedrearlo, que vio los cielos abiertos. Eso me hizo acordar ese momento cuando los cielos se abrieron, según el versículo 21. Sí, correcto, el cielo se abrió. Jesús fue a Alex, que se abrió el cielo. Sí, el cielo se abrió, claro, eso es correcto. Lo está diciendo Alejandro. Ciertamente, Juan estaba bautizando en el desierto, en el Jordán, a orillas del Jordán, no solamente en un sitio, aparentemente él se movía por diferentes sitios del Jordán para bautizar. Dice que Jesús vino ¿de dónde? De Galilea, según lo que dicen los otros evangelios. Aquí Lucas no menciona de dónde venía Jesús o de dónde venía Jesús cuando fue bautizado. Pero cuando vemos Mateo, Marcos y Juan, o Mateo, Marcos, dice que él venía de Galilea, de donde él vivía. Pues. Dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Algo que no mencionan los otros escritores de los evangelios, tanto ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, perdón, es que Jesús, después que se bautizó, oró. Los demás escritores no lo mencionan. Para aquí Lucas hace mención de que Jesús oró cuando fue bautizado. Y después que él oró, dice que el cielo se abrió. Después que Jesús oró, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Jesús quién era? ¿Quién era Jesús?
Jesús, por lo que hemos estado estudiando desde el capítulo 1, vemos que él era hijo de María, pero según lo que dijo el ángel Gabriel, la promesa que le hizo a María, es que ella iba a concebir del Espíritu Santo. Por tanto, Jesús era el Hijo de Dios, era el Hijo engendrado por Dios del Espíritu Santo. O sea que Jesús es Dios. Y eso lo reconocemos los que creemos en Cristo y creemos en Dios, que Jesús es Dios. Dios dice o lo que nos dice la palabra de Dios es que son tres personas. Dios está compuesto por tres personas. Son las tres personas de la deidad, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí, en estos dos versículos, se encuentran las tres personas de la deidad. Vemos a Jesús siendo bautizado por Juan, vemos el Espíritu Santo descendiendo corporalmente en forma de paloma sobre él, y vemos al Padre mencionando, hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, ahí vemos las tres personas de la deidad juntas al mismo tiempo. Están. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo viene sobre Jesús? Y esa es la pregunta de las 20.000 noches. Porque sabemos que Jesús es Dios. Los gnósticos, el gnosticismo, ellos interpretan esto de que el Espíritu Santo vino sobre Jesús porque ellos decían que Jesús realmente fue Dios cuando el Espíritu Santo vino sobre él, y en el momento de su muerte en la cruz, el Espíritu lo abandonó porque no podía estar ahí sufriendo los pecados de la humanidad del Espíritu. Eso es lo que enseña el gnosticismo. Pero nosotros como cristianos entendemos y sabemos que Jesucristo es Dios desde su nacimiento. Dios vino y se hizo carne, como dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, ¿verdad? En el principio era el verbo. Tenemos problemas con la conexión de Agustín. Vamos a ver un momentico, hermanitos. Esperen un momento. No sé si mi hermano Roberto Miranda me está escuchando. Sí, vale, tenemos audio. Voy a parar un momento. Yo creo que vuelve a entrar. Sí.